versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí la Biblia nos está hablando de un término bien interesante y es el propósito. Todos los días nos levantamos con propósitos en nuestra vida, con quehaceres, con compromisos, y generalmente para el cumplimiento de esos propósitos hacemos una planeación, hacemos una agenda. Por más desorganizada que sea una persona, organiza sus actividades en una agenda. Pues bien, este pasaje de la Biblia que acabo de leer también nos habla de una agenda de Dios. Dios también tiene su agenda, y esta agenda plasma todo su propósito para nuestras vidas, para la humanidad, para el mundo, para el universo. De hecho, es tan extraordinario Dios que ha puesto esa agenda en nuestras manos. Y me estoy refiriendo a la Santa Biblia. Allí está contenido lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Allí podemos encontrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Un propósito que ha sido extraído de las Escrituras, de la misma inspiración del Espíritu Santo, pero también ha sido corroborado por la historia y por la ciencia. Hay gente que refuta la Biblia, que está en contra de la Biblia, que la critica, pero la historia comprueba que lo que está escrito en la Biblia es cierto. La arqueología comprueba que los lugares, personajes y situaciones escritas en la palabra hacen parte también de la historia universal. Es decir, que la Biblia es real y es la palabra de Dios y es la agenda de Dios para las personas. Pero como usted y yo tenemos una agenda y Dios tiene la suya, yo quiero referirme en estos minutos a la diferencia que hay entre la agenda del hombre y la agenda de Dios. Y vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos que nos van a hablar de la perfección de la agenda de Dios. Y lo primero que quiero decir es que nuestra agenda es incierta, pero la agenda de Dios es concreta. Una realidad que todos tenemos, y es que cuando salimos de nuestra casa a estudiar, a trabajar, a distraernos, a recrearnos, sabemos que salimos, pero no sabemos si regresamos. Hacemos una agenda incierta que no sabemos si se va a cumplir, y luego cuando llega la noche y evaluamos, vamos a encontrar que alcanzamos algunas cosas, pero tal vez otras que planteábamos no las alcanzamos. Nuestra agenda es incierta. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios es perfecto y es poderoso, y lo que Él establece se cumple. La agenda de Dios no tiene el más mínimo tinte de incertidumbre, es perfecta. Dios todo lo hace perfecto en su tiempo, en su momento. Cada detalle que Él tiene ha sido debidamente planeado de acuerdo al propósito que Él ha establecido. Sin embargo, el defecto de nuestra agenda personal es que es incierta. No sabemos si lo logramos, y por más cuidadosos que seamos con los detalles, no sabemos si se va a poder cumplir. Es más, deberíamos poner nuestra agenda a la consideración de su cumplimiento a Dios. Es decir, levantarnos todas las mañanas y decirle a Dios, si es tu voluntad, si Dios quiere, si tú nos das la oportunidad, porque nuestra agenda tiene esa circunstancia de ser imperfecta, de ser incierta. Pero la agenda de Dios es perfecta, es concreta. Todo lo que ha dicho se hará. Su misma palabra es la garantía, es el compromiso y el pacto que Él ha hecho. Que cada una de sus promesas está allí contenida para hacerse realidad en nuestras vidas. Refiere Dios su agenda, su propósito para nuestras vidas a través de su palabra. Y quiero decirle con toda seguridad que cada detalle de cada cosa que Dios ha planeado para su vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que nosotros mismos estorbamos la agenda de Dios y por eso no se cumple a cabalidad. Y ya le voy a decir al final de este mensaje que es aquello que está obstruyendo el cumplimiento de la agenda perfecta y concreta de Dios.
La segunda característica, o más bien la segunda diferencia entre nuestra agenda y la agenda de Dios, es que nuestra agenda tiene puntos en contra, es decir, tiene defectos, pero la agenda de Dios es completamente perfecta y definitiva. Es decir, la segunda carta de Timoteo, o a Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Es decir, que Dios nos llama, nos salva y nos revela su propósito para que éste se desarrolle y se cumpla. Así como dijimos en el punto anterior que nuestra agenda es incierta, también tiene sus defectos. No sabemos cómo llevarla a cabo, no sabemos qué contratiempo pueda surgir y cómo vamos a superar esos contratiempos que de repente son sorpresivos, pero a Dios nada lo sorprende. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice el pasaje que leímos al comienzo. La agenda de Dios es perfecta, es definitiva. Dios quiere salvación para su vida, Dios quiere redención para la humanidad, Dios quiere que nuestra eternidad estemos en su presencia. Y quiero en este momento hacer un paréntesis para una frase célebre. Si una persona no está totalmente convencida de su destino eterno, tampoco estará convencida de su destino aquí en la tierra, porque este será incierto. Nuestro destino debe estar seguro. Nosotros fuimos creados no para condenación, sino para salvación. Y cuando nos convencemos de esa salvación, va a tener sentido nuestra vida y nuestra existencia aquí en la tierra. Pero cuando es incierta nuestra eternidad, y muchas personas se niegan a ese destino de eternidad, diciendo que la muerte es el punto, el fin definitivo, y no hay vida después de la muerte, no hay salvación, no hay condenación, entonces eso hace que nuestra vida aquí en la tierra pierda sentido, pierda importancia. Si no hay eternidad, no tiene sentido nuestra existencia, sería muy vaga, sería muy incierta. Nuestra agenda es imperfecta, pero la agenda de Dios es perfecta. Planeamos para el futuro, decimos: quiero casarme, quiero tener hijos, quiero estudiar, quiero montar una empresa, quiero hacer aquello, quiero viajar, quiero hacer lo otro, pero no sabemos cómo lograrlo. Dios sí tiene las herramientas para que podamos lograrlo, porque su propósito y su agenda es perfecta. La tercera característica o diferencia entre mi agenda y la agenda de Dios es que mi agenda tiene un límite y la agenda de Dios tiene trascendencia eterna. ¿Cuánto pudiéramos vivir en la tierra? ¿Acaso pudiéramos vivir 90, 100 años? Hay personas que han logrado vivir hasta más de 100 años, pero pare de contar, hasta ahí llega. No sabemos cuándo termine nuestra vida, no sabemos cuándo podamos lograr lo que nos proponemos, si es que lo logramos. Pero la agenda de Dios tiene una trascendencia eterna. Su palabra dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos llamó para salvación, como dije hace un momento. Dios nos llamó para eternidad. Pudiéramos planear, por decir, 100 años. Pudiéramos decir: voy a hacer un plan de vida, un plan de acción para los siguientes 100 años. Y puede lograrse, y sería maravilloso, y ojalá se cumpla. Pero no tenemos más para allá. Es limitada, es detenida allí por el tiempo, pero la agenda de Dios va mucho más allá del tiempo, porque Dios sabe lo que va a hacer con nosotros, incluso cuando nuestro cuerpo deje de respirar, cuando nuestro corazón deje de latir. Seguiremos, Dios seguirá con nosotros, seguiremos en su presencia y Él se seguirá glorificando. La agenda de Dios tiene una trascendencia eterna. La nuestra es limitada. La nuestra es limitada. Pudiéramos planear años, pudiéramos planear décadas, pudiéramos planear la vida de nuestros hijos, pudiéramos tener muchos detalles importantes que anhelamos en el idealismo de nuestro pensamiento, pero es imperfecta, es incierta, pero también
es limitada. Y después que logres esto, ¿qué vas a hacer? Y cuando logres la cumbre, ¿hacia dónde vas a ir? Hay personas que se ponen metas importantes. Por ejemplo, hay quienes dicen: voy a subir la cumbre más grande del mundo, voy a subir el monte Everest, y lo logran. Pero después de eso, ¿qué sigue? Nuestros ojos humanos están cegados por una cortina del tiempo y del espacio. Tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios, que va más allá de la historia, que va hasta la eternidad. Podemos planear, pero no podemos planear por mucho tiempo. En cambio, Dios tiene una agenda eterna para cada uno de nosotros. Vamos a mirar lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volver atrás? Mi agenda es por convicción, pero la de Dios tiene oposición. Quiere decir esto que nosotros estamos convencidos de lo que queremos. Nosotros estamos convencidos de lo que anhelamos y de lo que planeamos, de acuerdo a nuestros principios, a nuestra ideología, a nuestra filosofía de vida, a lo que creemos. Pero cuando se empieza a llevar a cabo la agenda de Dios, vamos a encontrar contratiempos y vamos a encontrar oposición. Cuando la agenda de Dios empieza a cumplirse, vamos a tener obstáculos, vamos a tener contratiempos, vamos a encontrar personas que van a estar en contra de esa agenda de Dios. Esa es una característica. La historia del pueblo de Dios siempre ha estado marcado por persecuciones, por guerras. La misma historia de la iglesia ha estado marcada por persecuciones, por personas que se levantan en contra para que no se cumpla el propósito de Dios. Y entre más se levantan en contra, más el poder de Dios se manifiesta. Recordemos por un momento lo que pasó en Egipto, cuando Faraón no quería liberar al pueblo de Israel, cuando Moisés intervino. Recordemos las 10 plagas, cómo éstas se fueron presentando para quitar el obstáculo que Faraón tenía para no dejar liberar al pueblo de Dios. Incluso recordemos aquel escenario del Mar Rojo. Los israelitas estaban allí en la playa, al frente tenían el Mar Rojo, atrás tenían al ejército de los egipcios. Ellos no sabían nadar, pero tampoco sabían pelear. Entonces Dios hizo algo extraordinario y se abrió el Mar Rojo. Ellos llegaron al monte Sinaí, allí el Señor les dio mandamientos y posteriormente, después de un peregrinaje, llegaron a la tierra prometida. Esa era la agenda de Dios, que tuvo oposición, que tuvo contratiempos, que tuvo personas en contra. Pero recordemos que la agenda de Dios es concreta, es perfecta y es eterna. Y sin importar la oposición, se va a cumplir. Nadie se va a poder oponer a esa agenda de Dios, que se va a cumplir, suceda lo que suceda, pase lo que pase. Hay una agenda de Dios para su vida y se va a cumplir. Tal vez usted encuentre personas en contra, tal vez usted encuentre voces en contra, personas que se van a oponer, pero Dios siempre va a prevalecer. Quiero hablarles acerca de un término, una palabra que pretende impedir el cumplimiento de la agenda de Dios en nuestra vida. Es la palabra griega katá, o amartía, y esta palabra traducida al español significa pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado significa simplemente errar al blanco, es decir, alejarme del objetivo, dejando de cumplir el propósito o la agenda de Dios en mi vida y trayendo consecuencias muy graves. Mi querido amigo, mi querida amiga, Dios tiene un plan, pero el pecado aparece para obstruirlo, el pecado aparece para oponerse, el pecado aparece para alejarnos de ese plan de Dios. Por eso tenemos que alejarnos del pecado, por eso tenemos que cumplir los mandamientos. Y hace un momento les hablé de la historia de los mandamientos. Por eso tenemos que procurar hacer su voluntad y buscar en la palabra cuál es ese propósito, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios va a hacer. Alejarnos del pecado. Y hace muchos años escuché una frase que me impactó la vida y quiero compartirla con ustedes. El pecado me va a alejar de la Biblia, o la Biblia me va a alejar del pecado. Usted decide.
Si usted decide pecar, eso lo va a alejar cada día del propósito de Dios. Pero si usted decide acercarse a la palabra del Señor, esto lo va a alejar del pecado. Sin darse cuenta, usted ya no va a querer pecar, usted ya no va a querer la perversión para su vida. Por eso necesitamos dejar de pecar, arrepentirnos de nuestro pecado para que empiece a cumplirse a cabalidad esa agenda de Dios. No más nuestra agenda,